Bueno, qué noche, ¿no? Con tantos títulos. Un tema de la violencia, ¿no? De las imágenes que veíamos al comienzo. Cuidado, está recrudeciendo. En un ratito vamos a hablar particularmente de eso. Y también vamos a hablar de las fotos de Milei hace un ratito en la propia Casa Rosada, tras los anuncios que hizo y que hablan de la narrativa y la épica que el gobierno intenta imprimirle al cambio de época que tiene finalmente la Argentina y del cual quiere ser tributario central. Pero me quedó un cuadro de la victoria de Yamandú Orsi en Uruguay, capítulo electoral por excelencia del fin de semana, donde Uruguay vuelve a cambiar de poder, sale la calle Pou y entra Yamandú Orsi. Montevideo, 504.000 votos contra 357.000 de Delgado. Esa diferencia de 150.000 votos es lo que permitió que Delgado, que en el interior había ganado por más de 50.000 votos, en todo el interior del Uruguay, no pueda ser el sucesor desde la centro derecha del propio la calle Pou. 143.800 votos contra 692.000. También Uruguay tiene su geografía o en su interior versus ciudad capital definitivamente su abroquelamiento ideológico. No lineal, pero sí que sirve para explicar cómo un hombre del interior, pero con Cose, el actual intendente de Montevideo, como vicepresidente, encuentra efectivamente el poder. Triunfa una vez más el país de la libertad y de la igualdad, dijo Orsi. Triunfa una vez más el país de la libertad y la igualdad. Le preguntaron por Milei. No nos podemos llevar menos que bien. No nos podemos llevar menos que bien. Eso es lo que dijo el presidente electo. Bueno, más allá de eso, después ¿qué pasó? Hubo un comunicado de los gobernadores de Juntos, entre comillas, los 10, que se abroquelaron en la idea de pedirle al gobierno que discuta un presupuesto en el Congreso, diciendo que hay que darle la herramienta, diciendo que hay que hacerlo con equilibrio fiscal, que eso llegó para quedarse, pero que tienen que ser atendidos sus propios reclamos, pidiendo participación, levantando la mano. Macri los impulsó porque vio que había una negociación muy tibia con el Poder Ejecutivo Nacional, que finalmente a última hora del día no descarta incluir eventualmente la discusión del presupuesto en el periodo de sesiones extraordinarias, que empieza con el almanaque cuando se cambie ya el próximo lunes, en diciembre, donde efectivamente ha dicho el propio oficialismo que va a enviar la derogación de las PASO, por caso, al propio Congreso. Ahora, la firma de los gobernadores del día de hoy, muchos de los cuales participaron en la cumbre de la Unión Industrial Argentina, a la cual no fue ni Milei ni Caputo, sí Juan Pasos, que además hizo un anuncio importante de un RIGI PYME, un régimen especial de grandes inversiones para las pymes de hasta 30 millones de dólares, que en un ratito vamos a contar. Lo firman Jorge Macri, Leandro Esdero, Ignacio Torres, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio, Carlos Adir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, que además pidió por la derogación del cepo en la UIA, Claudio Poggi, Maximiliano Puyaro, que pidió por tener un perfil industrial y cuidar la industria en la UIA, que le está pidiendo al gobierno que la cancha no esté inclinada para competir a propósito de la apertura de importaciones y particularmente la derogación del impuesto país, con el cual el gobierno busca que la dinámica e inercia de precios en la Argentina de cara a fin de año esté contenida y que no haya sobresaltos. Y si pueden perforar el 2% mensual, aún mejor, o por lo menos igualarlo. Es interesante porque hasta acá tienen consensos plenos. Muchos de estos gobernadores estuvieron aquí en Buenos Aires validando inclusive acuerdos con el gobierno nacional a propósito de la transferencia de bienes del Estado Nacional a las provincias, saldo parcial de deudas de compensaciones entre los que reclaman unos y otros, pero la caja jubilatoria sigue siendo un enorme tema y por supuesto una mayor fluidez de fondos que dicen las provincias le pertenecen por ley, no por la discrecionalidad. Ya ni discuten lo discrecional, están discutiendo lo otro. Todo esto en un día en donde fracasaron dos proyectos no menores en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Uno, la democratización sindical, donde no todos los legisladores de La Libertad Avanza bajaron, por eso de la oposición dicen hay un pacto con la CGT. Democratización sindical que implicaría que no haya reelecciones para los dirigentes sindicales, que haya mucho mayor control, que haya una elección más libre, con menos requisitos para habilitar la posibilidad de la competencia para la alternancia dentro de los gremios. Y también fracasó la idea de un sector de la oposición importante que pedía que ese decreto por el cual el presidente Milei autoriza
a saltar la ley de Guzmán del 2021 respecto a que no puede haber reestructuración de deuda sin antes pasar por el Congreso Nacional, el decreto le habilita al gobierno a hacer eso, ese decreto querían derogarlo y en diputados no hubo número. Quedaron cerca, pero no hubo número. De hecho, faltaron 10. Por eso se cayó la sesión. Entonces, en un día en el que el gobierno obtuvo 2 victorias no menores, blindados en parte por los gobernadores dicen, más gestos no, hay que discutir el presupuesto. Por eso esta noche el gobierno dice, no descartamos que vaya a extraordinarias. De todas maneras, esa negociación por ahora, nadie sabe si va a prosperar o no, pero ha sido un denominador del día, definitivamente yo diría no menor. Ahora, más allá de esto, está lo de Jorge Macri y Karina Milei. No pasa inadvertido. Insistimos, esto es un anticipo, se reunieron esta tarde en la legislatura porteña. El jefe de gobierno y Karina Milei, la hermana del presidente de la Nación. Hablaron, dicen, de 2 cosas, presupuesto y código urbano. Que ustedes saben, la segunda lectura se va a dar o el jueves próximo o el 12 de diciembre. Sin el respaldo de los 5 que tributan a Karina Milei, más los 3 aliados que son con los que comulgan, que son los que están dentro de la Libertad Avanza ya, más que del PRO, que representa Patricia Bullrich, sin esos 8 legisladores de los 60 que tienen la legislatura, difícilmente puedan aprobar el presupuesto Macri y básicamente las modificaciones del código urbanístico, que no son menores, con las cuales Macri hizo campaña y desanda en parte algún camino iniciado por Rodríguez Larreta y transfiere buena parte de la impronta de obra pública y de construcción hacia futuro, hacia adelante en la ciudad de Buenos Aires, a la zona sur. Solo por citar algunos casos. No quiero quedar demasiado lineal, pero de eso hablaron. La pregunta de millones, ¿solo de eso o algo de política? Silencio de radio. En principio, la conversación fue buena. Creo que quedaron en seguir hablando, pero los dos zanjaron algún tipo de distancia que impedía, obturaba los acuerdos, porque hasta acá los más duros contra Macri eran los libertarios de Pilar Ramírez, que incluso presentaron un proyecto de reforma del Estado tan amplio como la ley de bases a nivel nacional, sobre el cual incluso Néstor Grindetti hoy intentó responder diciendo que ya habían derogado muchas normativas y que habían reducido estructura, cargos políticos, bajo la gestión de Jorge Macri, y que lo van a seguir haciendo de cara al futuro y que el presupuesto un poco contempla eso. Bueno, así las cosas, el último elemento es lo que está pasando en la economía, que yo diría no es menor. Porque la economía rebota, los mercados festejan, hoy subió un peine hacia el riesgo país, el Central lleva 2 meses acumulando reservas, lo hemos venido hablando con Pablo acá, están casi en 31.000 millones de dólares, siguen en el terreno de lo negativo, pero eventualmente es un escenario mucho más amigable para el gobierno de lo que muchos economistas habían imaginado. Todos dicen que en octubre los indicadores ya están dando cuenta de un crecimiento de la actividad económica, pero los datos del INDEC mostraron que el consumo, pese a todo, le cuesta levantar. Y en septiembre las ventas en super y hipermercados y también en los mayoristas cayeron, y cuando uno mira el otro indicador, que es este que estamos mostrando ahora, que dio a conocer el INDEC ayer, del turismo internacional, lo que está viendo es que la discusión sobre si el tipo de cambio está atrasado o no tiene algún asidero, porque de hecho el turismo receptivo cayó 30%, 414.000 menos turistas vinieron a la Argentina de los que venían, y en el turismo emisivo hubo 24% más de argentinos que fueron al exterior, 654.000. Insisto, vinieron 414.000 menos y salieron 654.000 al exterior. Mejor dicho, el total. El total. Lo que está implicando es que, ¿ven lo que está pasando? Que empieza la ecuación a dispararse. De Chile, 53% menos vienen, pero argentinos duplicaron el paso de la frontera por una cuestión de competencia de precios. Miren Paraguay, cayeron los paraguayos 25%, subieron 14% los argentinos que van a Paraguay en búsqueda de precios. Lo mismo que Brasil, cayeron los que venían de Brasil 20% y subieron los argentinos que van a Brasil más del 31%. Pero miren Europa, cayeron, mejor dicho, subieron 0,5%, pero subió 9,6% la cantidad de
personas que van a Europa. Resto de América, mermó la cantidad de turistas que vienen, aumentó la cantidad de argentinos que van casi 30%. Este es un dato. El otro es el del consumo. Insisto que sigue frío. Incluso en septiembre tuvo una merma respecto al mes de agosto. A gastos corrientes, precios constantes, 12,8 en términos interanual, 0,4 en términos mensuales. Variación acumulada, 11,6. La caída del consumo es de 2 dígitos. Más de 1 de cada 10 productos que se compraban no se están comprando. De eso estamos hablando cuando hablamos de la caída fuerte del nivel de consumo. Lo que está mostrando es que, por cierto, más allá de los cambios de hábitos de compras y lugares, etcétera, el consumo es lo último que está reaccionando. La inversión todavía es muy local, no hay mucho internacional más allá del RIGI y de algunos anuncios en perspectiva muy saludables. La macro está mucho más ordenada, pero la micro todavía no es todo lo floreciente que el gobierno quiere. Bienvenido.